3. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor me les bendiga en esta preciosa mañana, donde quiera que se encuentren. Quien les habla, el siervo Jaime Sandoval, perteneciente a la Iglesia Bautista Getsemaní, donde se encuentran como pastores Osvaldo Patacón y Edicta de Patacón, ubicada en la misión Estado Portugués. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, como todos los temas. Va a ser guiado primeramente por el Espíritu Santo. Tema maravilloso para ayudarnos, para llevarnos a la presencia del Señor. Una historia muy maravillosa que quizás muchos conocen, quizás otros no conocen, pero sienten el deseo de conocerle. Aquí pues hoy me voy a enfocar en el tema de Zaqueo, de Jesús y Zaqueo. Allí pues esto está ubicado en el libro de Lucas, del capítulo 19, verso 1 al 10. Puedo darle una pequeña narración sobre este hombre, Zaqueo, un hombre que trabajaba era un recaudador de impuestos, era jefe de los recaudadores de impuestos. Él era rico, y este era un hombre pues que quizás no le faltaba nada, un hombre que vivía de los impuestos de ahí de esta ciudad de Jericó. Y allí pues podemos notar muchos temas o muchos impuestos, ese tema importante de cómo el Señor transforma. Y bueno, el tema para hoy se titula de la perdición a la transformación, y de la transformación a la salvación. Es muy importante, ya que todos venimos de allí, todos estábamos perdidos. El Señor en su infinita misericordia nos dio la oportunidad de estar en su presencia. Allí pues le voy a estar leyendo el pasaje bíblico. Dice su título, Jesús y Zaqueo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos notar que es muy importante cuando este hombre, Zaqueo, hombre rico, un hombre que era jefe de todos aquellos recaudadores de impuestos. Este hombre no era con ojos bien vistos en esta ciudad, ya que él robaba a aquellas personas. Pero en una oportunidad quizás Zaqueo oyó hablar de Jesús y sintió allí en su corazón ver quién es Jesús, este hombre de quienes hablaban, de que hacía milagros. Y en ese momento pues, venía de hacer un milagro, de hacerle recobrar la vista a un ciego. Y Zaqueo pues sabía que Jesús iba a pasar por ese lugar, pero en ese momento pues cuando Zaqueo
se prepara para ver a Jesús, dice la palabra que él procuraba ver quién era Jesús, pero a causa de la multitud no podía, pues era muy pequeño de estatura. Y quizás pues las personas que conocían allí a Zaqueo, quizás pues obstruían de que él viera a Jesús. Y entonces él buscó la manera de cómo hacer para ver a Jesús. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, quizás tú has sentido esa necesidad de conocer a Jesús, de saber quién es Jesús, pero hay muchas cosas que te impiden. Allí pues Zaqueo, este hombre, luchó porque quizás él tenía todo, quizás en su hogar había muchas comodidades, el dinero, todas esas cosas, pero en su corazón faltaba algo. Estaba ese vacío. Entonces él quería ver cómo hacía para llenar ese vacío. Quizás tú también estás pasando por este momento. Quizás tienes las comodidades, quizás no te falta nada. ¿Crees tú que no te falta nada? Porque el dinero no lo es todo. Nosotros cuando venimos a esta tierra nos vamos como venimos. Nadie se ha llevado los bienes. Aquellas personas que son ricas tienen que dejar los bienes acá, porque el siervo Job dijo: desnudo vine y desnudo me voy, sin nada. Entonces allí podemos notar, pues podemos observar tres aspectos muy interesantes. Primero, en el verso 3 podemos ver que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Tú también tienes que procurar ver quién es Jesús. Quizás muchas veces te preguntamos, quizás muchas veces tú crees que sabes quién es Jesús, pero aún no lo conoces. Es necesario conocerle para poder entender quién es Jesús, saber quién es Jesús. Y entonces este hombre pues sintió esa necesidad de saber quién era Jesús. En el segundo aspecto podemos notar que dice allí, pero no podía a causa de la multitud. Quizás muchas personas hoy en día, tú quieres ver a Jesús, tú quieres conocer a Jesús, pero muchas personas no te dejan que tú lo conozcas. El mundo siempre se va a oponer a que tú conozcas quién es Jesús. Pero déjame decirte que es necesario vencer para conocer a Jesús, que es el que te va a ayudar, que te va a sacar de allí, de este mundo donde todo es perdición. Y el tercer aspecto, pues era pequeño de estatura. Allí él, por su estatura, pues no podía alcanzar ver a Jesús. Pero déjame decirte que este hombre luchó, buscó cómo conocer a Jesús. Fue y se subió a ese árbol sin importarle si se caía, si se podía pues caer de allí y ocasionar pues algún problema en su cuerpo. Entonces tú tienes que luchar para poder conocer a Jesús. Este hombre luchó, y allí pues fue donde Jesús en ese momento le dijo que era necesario que bajara de ese árbol. ¿Para qué? Porque era necesario, le dijo el Señor Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Jesús conoce tu nombre, Jesús conoce tus necesidades. Tú tienes que entregarle tus necesidades a Jesús. Y dice hoy, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús quiere estar en tu casa. Jesús quiere gobernar tu casa, tu vida. Es necesario que la luz de Jesús esté en tu hogar, ¿verdad? Allí pues podemos ver cómo Zaqueo se bajó gozoso porque le llamó por su nombre, para que él vio allí el milagro, vio allí cómo Jesús es Dios, y muchas veces pues no lo entendemos. Entonces el mundo
El mundo va a murmurar sobre ti. Quizás muchas personas nos juzgan. Quizás muchas personas dicen, esta persona no tiene derecho a la vida, no tiene perdón. Pero déjame decirte que el único juez, el único que nos perdona es Dios. No debemos estar mirando a los lados, no debemos estar pendientes de las personas que murmuran. Allí dice la Biblia que Jesús venía una gran cantidad, pero esa gran cantidad, no todos son cristianos. Quizás muchas personas andan es por los milagros. Muchas personas hoy en día han recibido un milagro y se apartan de Jesús una vez que reciben el milagro. Quizás muchas personas con este problema, con esta situación, con esta enfermedad que está agobiando al mundo entero sobre la pandemia, ha querido buscar a Jesús, ha sentido la necesidad de ver a Jesús. Han visto ese milagro de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Pero una vez más, cuando recibimos ese milagro, nos vamos, nos retiramos. Entonces, mis queridos amigos, si tú has recibido un milagro de Jesús, síguelo. Síguelo, porque no es un milagro que Él te va a dar, son muchos, pero aparte de esos milagros, Él te va a dar lo más importante, que es la vida eterna, de la cual pues cada uno de los cristianos día a día nos enfocamos, día a día luchamos por mantener esa salvación y lograr esa vida eterna. Entonces dice allí, pues Zaqueo, puesto en pies, le dijo al Señor: he aquí, Señor. Zaqueo reconoció a Jesús como su Señor, y de una vez Zaqueo reconoció, y como dice allí el pasaje, como dice, el título, porque Zaqueo venía de la perdición, pero allí hubo la transformación, porque de una vez Zaqueo en ese momento le dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si alguno es defraudado. Sabían todos que Zaqueo defraudaba a los pobres, les quitaba más. Y entonces en ese momento Zaqueo fue transformado. No vamos a compararlo por aquella persona, por aquel hombre, aquel joven rico, a diferencia del joven rico, del cual pues este hombre también le dijo al Señor cómo hacía para heredar la vida eterna. La vida eterna no se compra, ni con todo el dinero del mundo se compra la vida eterna. Jesús le dijo: anda y vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres y sígueme. Pero él se sintió muy triste. Allí podemos ver esta gran diferencia. Zaqueo también era rico, pero no le importó despojarse de sus bienes y comenzar una vida nueva con Jesús. Entonces allí vemos la transformación. Vemos qué sucedió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Zaqueo venía en la perdición. Porque mientras una persona no acepte a Cristo en su corazón, va en esa perdición. Porque debemos aceptarle en nuestro corazón para que podamos ser salvos. Dice allí, pues, este hombre, pues, recibió, pues, esa transformación. Y de una vez Jesús le dice allí, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando nosotros recibimos esa salvación, pasamos a ser del linaje de Abraham, porque todos somos hijos de Abraham. Entonces allí Jesús le reconoció. Entonces muchas personas criticaban al Señor Jesús porque él estaba con estos pecadores, pero que el Señor Jesús también le hizo hincapié allí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús dice que Él viene a buscar y salvar lo que se había perdido, porque las personas que los buenos no necesitan de ser salvos, ya están buenos, son aquellos pecadores. Entonces Jesús dice que Él viene a buscar a pecadores, no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario pues que Jesús more en tu casa hoy, porque a través de allí viene la salvación para ti, para tu familia, que haya paz, que haya gozo, que haya alegría. Es necesario que tú busques de Jesús en este día maravilloso. Jesús te está dando la oportunidad de que tú tengas ese privilegio, así como lo tuvo Zaqueo. Reconcíliate con el Señor. Si este mensaje te ha llegado, tú puedes hacer esta oración. Dile: Señor Jesús, en esta hora te acepto en mi corazón.
te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Desde allí, tú haciendo esta oración, Él te va a perdonar y vas a pasar al pueblo de Dios, vas a ser nueva criatura. Y te puedes ubicar en la iglesia más cercana y comenzar a pedir doctrina, a comenzar a pedir que te enseñen a conocer a Jesús, a caminar con Jesús para que sigas predicando el Evangelio. Muy buenas tardes, que el Señor me le bendiga en este día maravilloso. Dios le bendiga, Cristo te ama.